Bien, en este vídeo vamos a continuar con nuestro curso sobre sociedad y educación, aportando algunas reflexiones sobre las variables relacionadas con el sexo y con la inmigración. En primer lugar, veremos algunas variables relacionadas con el sexo. Recordarán que en el clip sobre abandono educativo ya se presentaba la desagregación de los datos europeos y se señalaba allí que los porcentajes de abandono educativo de los hombres eran superiores a los de las mujeres, muy probablemente porque la tasa de actividad masculina es superior a la tasa de actividad femenina. Tal vez ligado con ese fenómeno del mayor abandono educativo. Recuerden que abandono educativo se consideraba no al abandono escolar, sino al conjunto de población entre 18 y 24 años que no seguía educación secundaria, POTS obligatoria. Bueno, pues decía que probablemente relacionado con eso nos encontramos un mayor porcentaje de mujeres en la universidad eh, y si lo medimos en el grupo de edad de 30 a 34 años, podemos ver cómo hay más mujeres con una titulación de educación superior. Aquí tienen los datos europeos, como pueden ver, corresponden al año 2019, pero como pueden ver, el objetivo del año 2020 de alcanzar el 40% de la población de ese grupo de edad con una titulación de educación superior parece ser que se ha conseguido porque las mujeres ofrecen un promedio alrededor del 45% y los hombres alrededor del 35%. Como pueden ver, en todos los países de la Unión Europea el porcentaje de mujeres con titulación superior en esa franja de edad es superior al porcentaje de los hombres. En el caso de las mujeres se acerca al 70% en países como Lituania, Chipre, se acerca al 60% o está en torno al 60% en Irlanda, en Estonia, en Suecia, etcétera, ¿no? Los porcentajes de hombres son más bajos. El porcentaje mayor se presenta en Luxemburgo, seguido de Irlanda y Chipre. Ya comenté en otros clips que el caso de Chipre es peculiar por ser un país dividido en una zona de predominio, turco, donde hay universidades instaladas, con lo cual este dato distorsiona ligeramente los datos educativos de Chipre, pero bueno, pueden ver el resto de datos en la diapositiva. Bien, a pesar de que las mujeres, como he dicho, presentan un porcentaje mayor en el caso de las graduadas en educación superior en la franja de edad de 30 a 34 años, la verdad es que la distribución de hombres y mujeres es bastante heterogénea. Aquí tienen las agrupaciones de los grados y pueden ver cómo las mujeres son mayoritarias en las titulaciones vinculadas con el cuidado, como son educación y salud, y son minoritarias en ingenierías, ciencias naturales, matemáticas o computación. Esta es una heterogeneidad realmente que hay que subrayar. Un caso dentro de esa heterogeneidad es la proporción de estudiantes que son mujeres en titulaciones de las ciencias de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que se suele decir en castellano. Como
pueden ver, a pesar de que las mujeres eran prácticamente un 45% del conjunto de las personas que estaban cursando educación superior, sea universitaria o no universitaria. En el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, las estudiantes femeninas son solamente un 17%. Es decir, hay un descenso considerable de mujeres en este tipo de especialidades. En general, si analizamos los datos de la proporción de mujeres que cursa estudios terciarios en las carreras de ciencias naturales, matemáticas, informática o ingeniería, y aquellas mujeres que ya están graduadas en la franja de edad de 20-29 años respecto de 1000 habitantes, es decir, estas son dos variables que nos acreditan la proporción de mujeres en estas especialidades que se vinculan con el desarrollo humano y con la potenciación de género, como son las carreras de ciencias naturales, matemáticas, informática e ingenierías. Bueno, pues si analizamos estas dos variables, llegamos a la conclusión que realmente no presentan correlaciones significativas ni con las variables que hemos asociado con el rendimiento, ni tampoco con las variables que hemos asociado con el abandono. Es decir, estas dos variables, como resulta lógico, presentan una alta correlación entre ellas, pero una muy baja correlación con las otras variables que hemos indicado, educativas o sociales. Esto nos lleva a pensar el sistema educativo, los sistemas educativos como unos dispositivos que presentan diversas lógicas internas. Por una parte está la lógica del rendimiento, por otra parte la lógica del abandono y por otra parte también la lógica de las variables vinculadas con el sexo, que como ya han visto presentan una gran heterogeneidad respecto de los estudios en cuestión. Bien, ahora me gustaría simplemente ofrecer una pincelada sobre la variable de los estudiantes inmigrantes. Si ustedes se fijan en este gráfico, podrán ver estados de la Unión Europea. Bueno, corresponde a los resultados de las pruebas PISA del año 2015 y tienen ahí algunos países de la Unión Europea donde se ha marcado el porcentaje de bajo rendimiento en ciencias naturales, y tienen tres tipos de datos para cada país. Por una parte, el resultado, el bajo rendimiento de los estudiantes no inmigrantes, es decir, los estudiantes que han nacido tanto ellos como sus progenitores en el estado en cuestión. Esto está marcado en la gráfica con una columna. Por otra parte, tienen el bajo rendimiento de los inmigrantes de primera generación, es decir, aquellos inmigrantes que han nacido, que no han nacido, perdón, en el estado de referencia, sino que han nacido en otro estado. Esto lo tienen marcado con un triángulo, y también tienen marcado con un círculo el porcentaje de bajo rendimiento de la segunda generación de inmigrantes, es decir, aquellos inmigrantes que sí que han nacido en el estado de referencia, pero no así sus progenitores. Bien, como pueden ver, en todos los casos el porcentaje de bajo rendimiento menor corresponde a los estudiantes no inmigrantes, con lo cual ya naturalmente podemos deducir que la inmigración presenta es un factor que se relaciona con un incremento
del bajo rendimiento. Sin embargo, si se fijan bien en la tabla, se darán cuenta como el porcentaje de bajo rendimiento en la segunda generación de inmigrantes se acerca más a, a las, al bajo rendimiento de los estudiantes no inmigrantes. Es decir, lo que podemos deducir de estos datos de PISA es que efectivamente el hecho de que un estudiante sea inmigrante es un factor que se asocia con su bajo rendimiento, pero hay una diferencia sensible entre aquellos inmigrantes de primera generación y aquellos inmigrantes de segunda generación, es decir, aquellas personas cuyos padres han nacido en otros países y ellos también, sería la primera generación, o aquellos que ya han nacido en el periodo de referencia, aunque sus padres, sus progenitores, mejor dicho, hayan nacido en otros países. Bien, esto era un comentario, es decir, hemos hecho bastantes comentarios sobre los índices socioeconómicos, sobre la clase social, y con este clip hemos dado unas pinceladas sobre otras variables sociales como son el sexo y la condición migratoria, y hemos visto más o menos cuál es su relación con el resto de variables sociales activas. Bien, les invito a que sigan con el curso y les agradezco muchísimo su atención.